¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas, como en cada ocasión y en cada posibilidad y oportunidad, es un gusto saludarles hasta donde estén, en la plataforma en la que se acomoden, donde más les guste vernos o escucharnos. Ya saben que Consultorio MOA está en Spotify, está en Amazon Music, está en Apple Podcast, está en TikTok, en Facebook, en YouTube y está en todos lados. Lo que sea que necesiten, lo resolvemos juntos. Yo no sé ustedes, pero yo recientemente, en mi persona, en mi ser y gente que tengo alrededor, cada vez escucho con mayor frecuencia, me está doliendo la espalda. Y cuando decimos me está doliendo la espalda, ya hemos hablado muchas veces que pues todos entendemos cosas distintas cuando hablamos de espalda. Algunos hablamos en la zona de los hombros, en la zona de los omóplatos, en la espalda media, en la espalda baja, en la zona lumbar, etcétera, etcétera. Pero cada vez empieza a ser más común. Y hay muchas cosas, y hay muchos condicionantes, y hay muchas circunstancias que pueden favorecer o que pueden aliviar el dolor de espalda. Y para eso, pues teníamos que hablar con un profesional, para eso teníamos que hablar con un médico que con toda seriedad nos dijera qué onda con los dolores de espalda. Y para eso les voy a presentar, ya ha estado con nosotros en Consultorio MOA, es traumatólogo, ortopedista con alta especialidad en cirugía articular y medicina del deporte. Tiene un enfoque especial en lesiones deportivas y en personas con problemas de articulaciones. Se formó como médico cirujano en la Anáhuac y se especializó en ortopedia y traumatología. Realizó una alta especialidad en cirugía articular y un diplomado en investigación clínica experimental en salud. Además es mi doctor, es quien me operó de la rodilla y por quien un mes después yo ya estaba esquiando. Está con nosotros hoy el doctor Octavio Montiel. Hola. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre feliz de que estés acá con nosotros. ¿Te ha pasado más en consulta que a la gente le duele la espalda o no? Pues no que haya un incremento, sino que es una de las causas más frecuentes de consulta. De hecho, se cuenta que en el 2020 hay aproximadamente 619 millones de pacientes que tuvieron este padecimiento como tal a nivel mundial. Claro. Y es la causa más frecuente de incapacidad aquí en México y también en el resto del mundo. Y tú ya también en algún momento nos habías explicado esto, que cuando hablamos de dolores de espalda, pues es una variedad bastante extensa de dolores y Claro. cada persona entendemos cosas distintas. Generalmente, ¿de qué hablamos las personas cuando decimos que nos duele la espalda? Lo que pasa es que se utiliza mucho el término lumbalgia, ¿no? El término lumbalgia es simplemente que te duele la región lumbar, valga la redundancia. La región lumbar Que la es arriba determinamos de los más o glúteos. menos a donde acaban las costillas y el nivel inferior es donde está la parte superior de los glúteos. Entonces, ese dolor puede ser causado por muchas razones y hay que determinar cuál es la causa para determinar el mejor tratamiento. Y cuando hablamos, supongo que deben ser diferentes circunstancias o condiciones médicas lo que puede favorecer que aparezca un dolor de espalda, ¿no? O sea, será cosa distinta cuando es la zona lumbar, cuando es de espalda alta. ¿Qué en consulta te toca que sea más común? La más común definitivamente es lumbalgia, que es la zona... Esta que nos dices. Exactamente. Ok, ¿y por qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué genera dolor? Pueden ser muchas causas, pero la principal es porque es una zona de carga. Al final de cuentas es donde se percibe todo el peso del cuerpo, pero puede ser otras causas no necesariamente relacionadas con la columna vertebral que te pueden ocasionar dolor en esa zona. ¿Y puede ser leve o muy grave? Más que leve o muy grave, depende del grado de la intensidad. O sea, puede ser desde un dolor muy moderado, que a lo mejor me permite hacer mis actividades diarias, hasta un dolor que sea totalmente incapacitante. Incluso seguramente has escuchado del clásico paciente de que, es que me agaché a levantar algo y de repente ya no me puedo mover. Y terminaron en urgencias en un hospital. O sea, es muy variable la gravedad que puede tener y también el origen o determinar cuál es el origen de ese dolor. Puede ser desde una contractura muscular hasta algún padecimiento mucho más complejo. Mucho más serio. Exacto. ¿Un dolor de espalda puede terminar en una urgencia médica? ¿Así de ambulancia y hospital? Sí, o sea, y es muy común. Y es el clásico cuadro es el que te acabo de comentar, porque de plano ya no se pueden mover o tienen mucho dolor a la movilización y terminan en traslados hacia urgencias. La mayoría de los casos es solamente para control del dolor. Una vez que se establece cuál es el diagnóstico, pues se trata directamente, pero en la mayoría de los casos ingresan solamente para control del dolor. ¿Qué condiciones médicas o clínicas favorecen que un paciente presente algún tipo de lumbalgia o dolor en la espalda en general? No sé, pienso en peso, pienso en más hombres que mujeres, rangos de edad. ¿Qué puede favorecer? El rango de edad más frecuente para la lumbalgia es más o menos entre los 50 y los 55 años de edad.
y se presenta mucho más en mujeres. No es totalmente superior, pero sí tienen más frecuencia y las causas pues, pueden ser muchísimas dependiendo del paciente. Ok, y ahora, tú atiendes a muchos deportistas también. Sí. ¿Condiciones de ejercicio o deporte o entrenamientos también llegan a tener alguna persistencia en casos de dolores de espalda? Sí, o sea, también depende mucho tu actividad. O sea, por ejemplo, en el caso de los deportistas, no es lo mismo la frecuencia con la que se presentan en los pacientes que hacen fisicoculturismo, que muchas veces cargan demasiado peso. O sea, el cuerpo no está diseñado para que tú cargues el doble o el triple de tu peso. O sea, es muy específico a comparación de, por ejemplo, los pacientes que hacen natación. O sea, los pacientes que hacen natación, la tasa de que presenten lumbalgia es mucho más bajo. O sea, porque si tú no le aplicas carga a la región, pues la probabilidad de que te pase es mucho menor. Ok, ahora cuéntanos, entiendo que hay como un abanico importante de posibles causas. Cuéntanos algunas desde la más leve, que puede ser a lo mejor la más inocua, que con cualquier cosa se les va a quitar, hasta la más grave, que si no se atiende puede terminar en algo muy complicado. Pues así pensando en la más simple tal vez, es simplemente una contractura muscular, que a veces es un dolor secundario a un esfuerzo o a cargar algo pesado, etcétera, y que tal vez se puede tratar simplemente con relajantes musculares, analgésicos, un poco de fisioterapia, a situaciones muy complejas que pueden tener directamente con la columna vertebral, como tumores, como algunos otros padecimientos, o per se algunos otros padecimientos que no estén involucrados con la columna lumbar. O sea, porque, por ejemplo, a veces se confunde mucho el dolor relacionado con problemas renales o con Claro, ureteros, claro. que también duele la misma zona y que puede ser un dolor también muy intenso y que no está relacionado con la columna lumbar, sino que más bien está relacionado con un padecimiento urológico, por O sea, ¿te ejemplo. ha llegado a ti pacientes que refieren algún dolor de espalda baja o zona lumbar y resulta que no tiene nada que ver con eso y más bien fue algo en riñones o en uretra y demás? Sí, es muy común y es muy común que le pase a los urólogos y que nos pase a nosotros. O sea, y tienes que tú saber diferenciar. Eso ya nos toca a nosotros como médicos, porque a veces como paciente pues dices, oye, yo tengo un Solo me duele, dolor, solo me yo duele. tengo un dolor y vengo contigo para que tú me trates, o sea, para que tú me digas qué hacer. Pero muchas veces también nos toca a nosotros decir, oye, ¿sabes qué? Esto es más urológico, te recomiendo que vayas con tu urólogo de confianza o a veces les recomendamos a alguien, ¿no? Y ya saben que no es porque yo me quiera poner aquí y aprovechar la consulta con el doctor, pero pues yo, siendo su más humilde servidor, les voy a poner mi ejemplo. Yo el martes te escribo, porque el martes estaba en el gimnasio, y el güey de mí estaba cargando con unas mancuernas al lado, y ya lo sé, porque son cosas que ya sé, que no debes hacer estas rotaciones para jalar una mancuerna o algo pesado. Lo hice. Entonces Sí. tenía una mancuerna pesada al lado, hice esto y giré, y cuando giré sentí un clic. Y bueno, ahí les quiero contar el dolor. Y te hablé porque conforme fue pasando la Sí, claro. mañana, me dolía cada vez pararme. Incluso no podía pararme derecho. Estaba como todo encorvado y demás. ¿Qué fue lo que me pasó? Hay generalmente, o sea, en la mayoría de los casos que están relacionados con este caso, que es muy clásico del gimnasio, con las pesas y todo, es generalmente relacionado con una contractura muscular, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es efectivamente tratarlo con relajantes musculares. Pero sí hay que determinar la causa en específico, porque hay veces que puede ser mucho más severo, porque cargas un peso demasiado exagerado e incluso puedes provocar alguna lesión ya o en la estructura vertebral o a lo mejor en la parte de tejidos blandos que son los tejidos, perdón, los discos intervertebrales. Y entonces lo que pasó fue que una lesión muscular. Sí, es más relacionado con algo muscular y es algo muy frecuente. Y generalmente los podemos tratar y presentan una evolución favorable en pocos días. O sea, es un poquito más simple, pero sí es de las causas más comunes. Y ahora, cuando hablamos de dolores de espalda, hay como muchos elementos del cuerpo que están en juego ahí. Claro. Tenemos hueso, tenemos tendones, tenemos músculo. ¿Qué es lo más frecuente que se llegue a afectar? O sea, depende mucho del mecanismo de acción, pero sí, definitivamente la más frecuente está relacionada con problemas musculares y el segundo yo diría que ya está directamente relacionado con algún problema estructural en la columna. De Entonces, inclinación de vértebras, de espacio entre los discos, etcétera, etcétera. exacto. O sea, seguramente has escuchado que lo más común es que te digan es que tengo una hernia o Cien por seguramente ciento, ya tengo una 100%. hernia. Es una de las causas más comunes, pero no es la única. O sea, la hernia, o sea, si nosotros lo vemos así, está una vértebra, que es hueso, luego está el disco, que es un tejido blando, y luego está otra vez hueso. Entonces, a un aumento de compresión,
este tejido blando que es el disco intervertebral tiene que buscar para dónde salir. Entonces, o hacia dónde dirigirse. Entonces, a veces ese disco se protuye hacia la región donde ya está la parte del nervio en específico, y es cuando empezamos con las molestias, con el dolor y todo esto. Y es una de las causas más frecuentes, pero no es la única. O sea, hay muchas dentro de la solo columna vertebral, por ejemplo. La columna, la espalda baja, la zona lumbar, ¿da señales de alerta? Es decir, o nada más de repente uno puede andar por la vida como si nada y de repente, pum, te da un dolorzazo que te inmoviliza o que te deja como trabado o te va mandando señales. O sea, los dos casos pueden pasar, pero sí pueden llegar a enviarse señales, porque a veces pasa de que te da un piquetito o que te da un dolor que dices, no es un dolor incapacitante, me tomo un ibuprofeno, una Proxeno y se me quita, chances si se te quita, pero sí siempre es importante que si lo empiezas a tener y empiezas a tener más frecuencia, tienes que checar la causa. O sea, puede ser algo muy simple, pero aún así tienes que checar la causa. Pero también puede pasar así, que sea totalmente súbito. Hay pacientes que te dicen, doctor, es que yo nunca había tenido dolor en la columna y de repente me levanté y ¡pum!, el dolor más intenso que he tenido en la vida, ¿no? O sea, sí puede haber señales, pero no necesariamente, o sea, no es a fuerza, por así decirlo. Otra de las causas o de las como referencias más comunes que circulan en internet y además en todos lados y en las conversaciones cotidianas es el famoso, la Ciática. ciática. Muy bueno. La ciática. Sí. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere la gente cuando dice, es que tengo dolor de ciática, el nervio ciático? ¿Qué es eso? Fíjate que es algo demasiado común y si tú lo escuchas en la calle, todo el mundo te dice, es que ya te dio el dolor de ciática o la ciática. Sí. Pero como tal, eso se refiere generalmente a un dolor que se origina en la región lumbar o espalda baja y que ya se irradia o corre hacia las extremidades pélvicas, es decir, hacia las piernas o puede llegar incluso pues, directo hasta el dedo gordo del pie. Ahora, esto se refiere a que por alguna causa que hay que determinar, se está irritando el nervio, que no siempre es, pero o el nervio más común que se llega a lesionar es el nervio ciático. Entonces, cuando hay una causa que irrita ese nervio, pasa la sintomatología que es dolor en esa zona y en algunos casos pueden tener que corra hacia las piernas, disminuciones de fuerza, disminuciones de sensibilidad o parestesias que son como hormigueos o sensaciones medio como cuando se te duerme una pierna, más o menos así. Entonces, se puede acompañar de ese tipo. Entonces, el dolor tipo ciática es un término mal referido, sino más bien es un dolor de tipo radicular, le diríamos nosotros. O sea, que ya está afectando una porción del nervio por alguna razón, no necesariamente la más frecuente que dicen es una hernia, pero que hay muchas razones por las cuales se te puede irritar ese nervio y empiezas con el dolor más frecuente y es un dolor pues bastante intenso, ¿no? Y que también llega a incapacitar un poco, ¿no? La gente no se puede mover. No, es totalmente incapacitante, o sea, pero hay incluso pacientes que este dolor lo tienen muy frecuente, o sea, de que a lo mejor todos los días me está dando el dolor, doctor, todos los días me está dando, entonces ahí sí ya tienes que protocolizarlos y determinar cuál es el origen de esta causa. Ya, ahora, todas las personas en algún momento vamos a tener un dolor de espalda. Es altamente probable, de hecho, por alguna razón puedes tener algún tipo de dolor de espalda y no necesariamente significa que vaya a ser algo grave. Sin embargo, por probabilidad, técnicamente toda la población puede tener un dolor de espalda en algún punto de la vida. Como médico, ¿te ha pasado? Sí, es que, o sea, incluso si alguien llega y te pega en la espalda, pues ya tienes dolor de espalda, entonces tienes muchas probabilidades de que te pase alguna vez en la vida, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer? O sea, si ya estamos en algún momento, y pienso en diferentes escenarios, tanto domésticos como profesionales, o hasta estás haciendo algún tipo de ejercicio y de repente te sorprenden estos dolores que justo son así como que te trabas, ¿qué tiene que hacer uno? O sea, ¿Te tiras, te haces rollito, ruedas? o sea, en el momento lo principal es pues determinar qué tan intenso es el dolor. O sea, si el dolor es muy intenso, definitivamente tienes que acudir a un centro de urgencias. Y si el dolor es un dolor tolerable, o sea, sí es válido que tomes algún tipo de analgésico. Ojo, nunca voy a recomendar que te automediques, pero sí puedes tomar algún tipo de analgésico y posteriormente, de preferencia a la brevedad, acudir al médico. Si en el momento tienes mucho dolor, lo que se puede recomendar es un buen analgésico y a lo mejor puedes colocar un poco de calor local, que puede ser
desde una compresita caliente hasta estos cojines de semillas o de gel que se meten al micro y te lo pones tantito. Pero sí lo más recomendable es, en tanto lo tengas, acudir Pero directamente es con tu calor, no médico. frío. No es frío. Porque mucha gente de repente tiene que ante una lesión muscular o articular es poner hielo y frío y demás. Bueno, en específico para lesiones articulares, generalmente sí es frío. Ok. Pero en específico para la región lumbar, sí recomendamos más la aplicación de calor local. Pero Ok. es así muy poquito y un analgésico y definitivamente consultar a tu médico para determinar la causa, o sea, por qué te pasó y darte un tratamiento específico. De repente, tú sabes bien que los pacientes somos como bastante temerosos de no, mejor no voy, no me van a decir que tengo algo mucho más grave y mejor ni quiero enterarme. Y entonces evadimos de Sí. repente algunas señales. Y es, si tengo un dolor que medio puedo tolerar y que no requiere que vaya o que busque atención médica, pues como que lo voy dejando pasar y me voy acostumbrando. ¿Por qué no es buena idea que la gente se acostumbre a vivir con dolor y que los vaya acumulando? O sea, número uno, nadie debe de vivir con dolor. En todas las especialidades, y nuestra especialidad es una que técnicamente nos dedicamos mucho a controlar el dolor o ver por qué tienes algún dolor, en nuestro caso principalmente del sistema musculoesquelético, pero entonces el tener dolor no es normal en ninguna situación. Y si tienes dolor, te tienes que tratar y buscar la causa y ofrecer un tratamiento para esa causa. Entonces, siempre tienes que acudir con nosotros. Nosotros determinamos cuál es el mejor tratamiento, que puede ser con analgésicos, que puede ser con terapia, que en algunos casos puede llegar a ser cirugía, pero hay que determinar primero siempre, o sea, ponerle nombre y apellido a tu diagnóstico. Y ahorita quiero que vayamos al tema de las cirugías, pero previo, un malestar, un dolor de espalda no atendido, ¿se puede complicar más con el tiempo? Es decir, Sí, que claro. hubiera sido mejor atenderlo desde la primera señal. Sí, o sea, por eso siempre es recomendable que si tú ya, es como lo mencionaste ahorita, si tienes ya un dolorcito que estuvo ahí o que ya te ha presentado una, dos veces, o sea, no te esperes a que tengas un dolor inmenso, Así ¿no? que O no sea, soportes. lo puedes ir protocolizando desde antes y siempre cuando agarras un padecimiento en etapas mucho más tempranas, es más fácil tratarlo que cuando ya, o sea, casi casi estás al borde del quirófano, ¿no? Ahora, decías, nadie se tiene que acostumbrar a vivir con dolor. De Nadie. pronto podríamos normalizar que las personas adultas mayores, no sé, que la abuelita, el abuelito, porque ya tiene 80, 85 años o 70 años, dices, ay, pues sí, ya está grande, ya es normal que viva con dolor. ¿Es normal? No, o sea, en pacientes mayores, evidentemente es mucho más frecuente que tengan algún padecimiento que les ocasione dolor, desde padecimientos articulares, en columna vertebral o incluso en otros órganos. Pero aún así, siempre hay una forma de controlar el dolor. Hay que reconocer también que hay algunos padecimientos que ya son muy extremos, que a lo mejor el dolor es mucho más difícil de controlar, pero incluso en pacientes terminales que a lo mejor ya son pacientes muy complejos o muy difíciles, existe otra especialidad que es algología, y se dedican a eso, a tratar el dolor ya en general, ¿no? Y en el caso de pacientes mayores, cuando generalmente lo más común es que esté relacionado con pacientes con dolores articulares, también tenemos alternativas y tenemos formas, o si no lo podemos erradicar, mínimo disminuirlo en un porcentaje bastante considerable. Entonces, no, o sea, no porque tengamos a la abuelita, al abuelito, a nuestros papás y que digamos, porque tiene edad más avanzada, ya es normal que viva con dolor y entonces ya, de repente lo normalizamos y hasta aquí ni siquiera lo pelamos. Sí deberíamos ponerle atención. Sí, siempre se le tiene que poner atención, nadie debe vivir con dolor. Perfecto. Ahora, justo mucha de la gente que de repente no hace caso o no atiende de inmediato estas alertas que nos manda el cuerpo con dolores focalizados o locales, es porque dicen, no, ¿qué tal que voy y me dicen que me tienen que operar? ¿Qué tan frecuente es que un dolor que te reporta un paciente en consultorio de espalda termine en una cirugía? ¿Qué tan frecuente es? Y es muy variable, o sea, generalmente tratamos de agotar todos los recursos antes de llegar a un tratamiento quirúrgico, pero hay muchos casos en los que sí es ya necesario o la mejor solución es el tratamiento quirúrgico, que pueden ser muy variados dependiendo de la causa. ¿Qué es lo que más se opera? Lo más frecuente relacionado con columna Sí, sí. lumbar es ¿Hernias? directamente las afamadas hernias, efectivamente. ¿Y qué haces en una cirugía para quitar o retirar o qué haces con una hernia? Hay diferentes técnicas para tratar las hernias, hay que protocolizarlas y hay que determinar, uno, dónde es, o sea, dónde es la localización de la hernia.
Dos, ver el tamaño, porque pues hay de hernias chiquitas a hernias bastante grandes, ver qué tanto está afectando y hay varias técnicas. Hay técnicas, tanto técnicas endoscópicas, que son mucho más, digámoslo, menos invasivas o mínimo invasivas, hasta técnicas mucho más complejas, donde hay que colocar una instrumentación que le llamamos nosotros, que ya colocas como, para explicarles, como si fuera un andamio, Ok. colocas unos tornillos y unos soportes Como para contener. como para darle soporte a la columna y que ya no pase, que ya no se estén generando este tipo de hernias o este tipo de padecimientos. Oye, y algo que también de pronto es muy común es, no, es que me operaron de la columna y poco tiempo después ya otra vez apareció la hernia. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí pasa? Sí, o sea, uno tiene que ver la técnica, porque seguramente has escuchado que algunos pacientes jóvenes sí llegan a operar de algún tipo de hernia, y entonces cuando pasa esto, siempre existe la posibilidad de recurrencia. Entonces, si te operaste a lo mejor a los 40, Ujú, ujú. porque se necesitaba, o sea, no necesariamente por la edad, o sea, si te operas a esa edad, pues a lo mejor cuando tengas 60, 70 años, seguramente tienes muchas probabilidades de que tengas algún tipo de recurrencia. No es en el 100% de los casos, pero sí es frecuente. O sea, pero no es que la operación haya estado mal, No, no es que haya estado mal hecha, es que no. volviste a tener una lesión. Exacto, exacto. O que se volvió a generar, tienen porcentaje de recurrencia. Ya, ahora, ¿qué tan complejas o qué tan delicadas son las cirugías de columna? O sea, cuando ya alguien, después de que agotas todos los posibles tratamientos previos antes de llegar al quirúrgico, ya que alguien decide o que decides que debe el paciente entrar a una cirugía, ¿qué tan complicadas son en general las cirugías de columna? En general, no hay cirugía fácil, eso siempre lo decimos en el mundo de medicina, ¿no? ¿Ni la de rodilla, doctor? Nada, no hay cirugía fácil, todas son difíciles. Ok, ok. Pero la cirugía de columna es muy variable. O sea, te comentaba, hay desde la endoscópica, que literal es mínima invasiva y que también tiene un buen pronóstico. Esa es, digámoslo así, un poco más simple, entre comillas. Y las cirugías que te comentaba con instrumentaciones, donde se tiene que hacer, por ejemplo, en los casos donde la causa es un tumor y tienen que hacer vertebroplastías, etcétera, son mucho más complejas y mucho más de riesgo, ¿no? Entonces, dependiendo el grado de complejidad de la cirugía, es el riesgo. Pero Ok. definitivamente no son cirugías simples. Sí es complicada, es Sí, una es cirugía, complicado un o sea, poquito. no es una muela. No, hasta una muela se puede complicar, ¿eh? Sí, yo, bueno, sí. Ahora, creo que pocas cosas en medicina, como todo lo que tiene que ver con hueso, articulación y demás, las personas podemos tener como tanta injerencia en prevenir, en cuidarnos. Hay cosas que si buscamos en internet y demás, hay un concepto de higiene de columna, ¿no? De cosas Claro. que tenemos que tener cuidado y atención con los movimientos. Este ejemplo que les ponía yo en el gimnasio y que sabía que ya lo tenía que hacer y por descuidado no lo hice. Pero si hay cosas que tendríamos que hacer, ¿qué tendríamos que hacer de manera recurrente? ¿En qué tendríamos que estar atentos para evitar tener una lesión de espalda? Efectivamente, lo mejor que podemos hacer todos, o sea, incluyendo los pacientes que ya tuvieron dolor o los que no han tenido dolor, es cuidarnos y tenemos estas medidas que le llamamos higiene de columna. Higiene de columna es desde cosas muy simples y muy básicas, pero muy importantes, por ejemplo, disminuir de peso o mantener tu peso en un peso ideal, ya que hay que recordar que la columna soporta el peso del cuerpo. Y esta es una de las, o sea, los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen muchas más probabilidades o es técnicamente un hecho que en algún punto de su vida van a tener dolor. Dos, se ha relacionado mucho con el tabaquismo. Entonces, si fumamos, pues evidentemente digo, no creo que exista un médico que lo recomiende, pero sí se recomienda la suspensión de este hábito para que lo podamos mejorar. Tres, muchas veces la forma en que hacemos desde cosas simples, como por ejemplo recoger algo, si nosotros vamos a recoger algo y todos estamos mal acostumbrados, es, por ejemplo, en lugar de agacharnos Así hacia directamente así, enfrente, no, es bajar con cuclillas, como una recoges sentadilla. y regresas, exactamente. O por ejemplo, cuando recién nos levantamos, que muchas veces estamos en la cama y nos levantamos así de jalón, eso también es algo que todos hacemos y que es algo ¿Cómo que tendríamos debemos que de corregir. levantarnos entonces? O sea, lo ideal sería colocarte de lado, exactamente, sin levantar el torso, bajas las piernas, o sea, así como de ladito, y ya que tienes tus piernas abajo, con el brazo que está sobre la cama, Ajá. te impulsas y ya con ese, pues quedas ya sentado. O sea, ese brinco que damos cuando suena el despertador no es Sí, no, recomendable. no es lo más recomendable.
Pero son ese tipo de movimientos o ese tipo de características que tenemos que tener desde cosas muy simples con las cuales podemos disminuir la probabilidad de que tengamos un evento de lumbalgia. O sea, incluso le pasa mucho también a las personas que están en la oficina todo el día, ¿no? O sea, están trabajando ahí y muchas veces no tienen el adecuado respaldo, tienen respaldos demasiado bajos, o a lo mejor la primera hora están así, pero de repente ya después de 3 horas están así todos jorobados. Entonces, ese tipo hay que poner mucha atención en todos los detalles o en las características de nuestras actividades cotidianas. O sea, por ejemplo, lo que tú me decías del gimnasio, la forma en la que levantamos las pesas, algo muy simple como alcanzar la pesa, pues a lo mejor lo correcto hubiera sido darnos la vuelta, Traerla enfrente. sentadilla y recojo mi pesa, ¿no? Entonces, todo eso son pequeños detalles que contribuyen a la higiene de columna, pero definitivamente la disminución de peso es el factor más importante. Y ahí te hago una pregunta capciosa y complicada. El ejercicio. ¿El ejercicio es bueno o es malo? De repente pareciera que entre más ejercicio haces, más expuesto estás a lesiones. Que alguien más sedentario o que solamente camina, pues como que se la va a llevar más leve. ¿Qué onda con el ejercicio? El ejercicio, nadie te va a decir que es malo el ejercicio. O sea, más bien lo que hay que hacer es corregir la forma en la que hacemos ejercicio porque hay algunos ejercicios que efectivamente están más propensos para que tengamos lesiones. Pero, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, incluso las personas sedentarias a veces pueden tener más probabilidad de algún tipo de accidente porque se caen, o sea, un escalón, o sea, tienen la misma probabilidad que nosotros. Entonces, definitivamente nosotros vamos a recomendar hacer ejercicio y más bien lo que debes de hacer es, dependiendo del ejercicio que te guste, a lo mejor preguntarle al especialista para que te dé tips para cómo hacerlo mejor, para evitar la posibilidad de lesiones que puede pasar en cualquiera de los deportes, ¿no? Pero entonces sí recomienda hacer ejercicio. Sí. Ok, ¿qué pasa con el ejercicio o el sedentarismo en las personas conforme vamos creciendo? Parte de por lo que recomiendan ustedes como médicos y como especialistas, la práctica de ejercicio y sobre todo de ejercicio de fuerza es justo el fortalecimiento de músculos y de huesos. ¿Qué pasa con alguien que no lo hace cuando tiene 50, 60, 70 años? Pues es que todo es una cadenita. Entonces, si empiezas a debilitar musculatura, empiezas a debilitar el sistema óseo, o sea, también seguramente si tienes ya ese debilitamiento, significa que también parte de los demás organismos ya tienen cierto daño o tú vas acumulando ahí diferentes lesiones conforme van pasando. Últimamente, más bien, ya desde hace algunos años, se recomienda hacer ejercicio de fuerza, no solamente ejercicio de cardio, ya que también ayuda para el metabolismo en general de la glucosa y se ha demostrado que incluso en pacientes que a lo mejor son prediabéticos, como le llaman, pueden mejorar sus niveles de glucosa simplemente con hacer un poco de ejercicio aeróbico y mezclarlo con un poco de ejercicio de fuerza, pesas. Pero sí, entre más fuerte sea nuestro sistema muscular, también le echa la mano al sistema esquelético, ¿no? Sí, 100%. O sea, no dejas que todo se cargue en los huesos, sino tienes un buen sistema muscular Sí. que ahí va como forrando. Exacto, incluso en la región lumbar, o sea, hay que recordar que también no solo somos columna, o sea, columna vértebra, sino también tenemos músculos que a veces conviene fortalecerlos para que también aporten a ese soporte que da la columna. Y ahora, ya te lo he preguntado mucho, pero me parece sumamente relevante porque creo que seguimos haciéndolo como personas. Entiendo que dependiendo del nivel, el acceso a nivel médico y atención médica que los pacientes puedan tener, pues recurren y acuden con lo que tienen a la mano. Pero entre esto está de repente es de, me lastimo, voy a que me soben. Tan. ¿Qué opinas? O sea, eso sí es definitivamente un error. No estamos en contra de algún tipo de masaje, sino más bien la secuencia sería, tengo un dolor, acudo con mi médico traumatólogo ortopedista para que determine la lesión. A lo mejor no es, como lo habíamos platicado, no es una lesión de tipo musculoesquelética, a lo mejor es de otro tipo, pero si tengo un dolor, la secuencia es, voy con mi médico, traumatólogo, urólogo, lo que corresponda, determino cuál es el tipo de lesión y a partir de eso nosotros te podemos derivar, en la mayoría de los casos, a lo mejor con un fisioterapeuta para que complemente el tratamiento que ya te estamos enviando. Pero no es irte a sobar con la señora de la esquina, No. la que está fuera del metro, No, porque luego te llegan casos mucho más complicados. Sí. Cuéntanos qué te ha tocado ver. Pues, o sea, muchas veces pasan casos
donde, por ejemplo, ya nos tocó de que una paciente tenía un dolor recurrente y simplemente pues acudía, pues, como le dicen, con un huesero y mejoraba parcialmente porque a lo mejor mejoraba un poquito la sintomatología y resultó que no era, que el dolor no estaba relacionado ni siquiera con columna vertebral, que el dolor estaba más relacionado por tener un tumor renal, o sea, que era algo totalmente urológico. Entonces, por acudir con el huesero, pues se perdieron mucho tiempo. De poder atender el tumor. Exactamente, o sea, porque a lo mejor pudiste haber agarrado el tumor cuando medía 1 centímetro y ahora ya lo viste cuando ya es enorme, ¿no? Ahora, en esta dinámica de higiene de columna, de cosas que podríamos hacer, ya dices, cuidar el peso, evidentemente evitar fumar, hacer ejercicio. Ante una posible lesión, entonces es de inmediato acudir con el médico. Sí. Si empieza a ser recurrente, o sea, ¿en qué momento? Pues, o sea, es la primera vez que me pasa y a lo mejor no es tan fuerte y lo puedo sobrellevar. ¿Amerita que ya busque atención médica o es a partir de que ya me pasó 2, 3 veces? ¿Cuándo debe ser? Pues realmente debería de ser, en el momento que tú primera. tengas un dolor, tienes que acudir con tu médico. A lo mejor si no quieres acudir con el especialista, pues de inicio acudir con un médico general y a lo mejor el médico general incluso puede determinar, oye, ¿sabes qué? Esto es totalmente de traumatología, acude con un traumatólogo. O es algo más simple y te da un tratamiento inicial, ¿no? Pero desde lo ideal sería que desde el primer síntoma, ¿no? Pero también a veces se puede entender de que dices, bueno, pues hice esto y pues ya se me quitó el dolor. Pero si es un dolor recurrente o mucho más frecuente, si es 2, 3 veces, ocasiones, es una señal total de que tienes que acudir con tu médico. Y ahora, para mí y para todos mis compañeros hipocondríacos, que nunca les ha dolido nada, pero que nada más por curiosos, Sí. se recomendaría pues voy a ir con el ortopedista para que me vea nada más para ver qué tengo, o no, o solamente cuando hay un dolor. Sí, sin nada. Sin dolor. Sí, nada más vengo a chequeo médico, doc. Digo, siempre son bienvenidos en consulta, pero lo ideal es que acudan cuando tengan algún síntoma o cuando noten que algo está fuera del orden de la cotidianidad, por así decirlo. O sea, no hay algo preventivo, pues no es como con el dentista que se recomienda ir cada 6 meses nada más para que te revise. Sí, en el caso, hablando solamente del dolor lumbar, si no tienes dolor lumbar en específico, no tiene mucho caso que acudas con el especialista. Y ahora, antes de cerrar, quiero que nos vayamos un poco espalda alta, a la parte de omóplatos, de la parte de la base del cuello. Cuando ahí se llega a presentar este tipo de dolores, ¿qué llega a hacer generalmente? La causa también, la más frecuente, sí es algún padecimiento musculoesquelético, pero también puede haber muchas causas. La región, por ejemplo, la región cervical es una región también un poquito compleja porque, pues evidentemente están todas las estructuras que vienen del cuello y hay que determinar si el origen del dolor en este nivel es musculoesquelético, solamente vertebral o pueden ser otro tipo de estructuras. Y quiero rematar, ya sé la respuesta, pero quiero que tú se las digas. ¿Qué opinas de las tronadas de cuello? Absolutamente prohibidas. Jamás, nunca, jamás. No, nunca, jamás. O sea, después de esto pueden tener lesiones todavía mucho más complejas y que pueden ser con consecuencias muy, muy difíciles de tratar incluso. Si ustedes están buscando a un médico ortopedista, si ustedes tienen alguna lesión, algún dolor o lo que sea, ¿dónde te encuentran? Nos pueden encontrar en redes sociales como Dr. Octavio Martínez Montiel o al 7225-080198. Y estás en Toluca y estás aquí en la Ciudad de México. Toluca, Ángeles Mosel, Ángeles Lomas, aquí estamos. Perfecto, muchas gracias, Doc. ¿No? Gracias por Gracias ayudarnos a entender dolor de espalda y luego seguimos hablando de otros dolores que esos no paran. Muchas gracias. No, gracias a ti. Con esto nos vamos, que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos o escuchamos en el próximo capítulo de Consultorio MOA. Bye.